rápido, dura 6 días en la médula ósea, y este es un dato importante a recordar, pues este es un periodo rápido, el cual tenemos que tener en cuenta cuando un paciente sufre una hemorragia, por ejemplo. Entonces este es el periodo que tenemos que saber esperar para darle tiempo a la recuperación espontánea después de un proceso de hemorragia. Es importante saber que durante este proceso ocurre una fase muy importante, que es la formación de hemoglobina, y que eso genera ciertos cambios en la morfología del glóbulo rojo, que finalmente las formas inmaduras se llama normoblasto reticulocito. Este reticulocito ya puede estar en cierto porcentaje en sangre periférica, y finalmente tenemos el eritrocito, que va a vivir 120 días, lo cual nos debe llamar la atención, pues siendo una célula con las características de no tener núcleo, por ejemplo, que viva 120 días es algo muy curioso, y esto se lo debe a su metabolismo y a ciertas características de su membrana que la vamos a revisar ahora. Que su contenido principal es la hemoglobina, que se produce desde la fase de proeritroblasto, cuando empieza a incorporar cadenas de globina. Sin embargo, la síntesis del grupo M empieza en fases posteriores, de fase de eritroblasto, cuando esta célula empieza a ingresar hierro, pues empieza a tener receptores para la transferrina, de manera que puede ingresar ferritina y puede formar el grupo M, y finalmente unir las cadenas de globina con el grupo M, y finalmente producir el glóbulo. El proceso normal de muerte de este glóbulo rojo se denomina hidrocateresis, ocurre a los 120 días y ocurre en el vaso. Este es el proceso de metabolismo a través del cual el glóbulo rojo logra vivir los 120 días, pues fabrica energía, fabrica ATPs, y esto es muy importante, pues esta célula necesita fabricar esta cantidad de energía, en realidad más que para otra cosa es para la funcionalidad de su membrana, pues esta célula necesita mucha energía para la movilidad de su membrana. Y entonces las vías metabólicas más importantes las lleva a cabo a través de la glucosa, y las vías metabólicas son la glicolítica de Ender-Meyerhof, que le lleva a producir el 90% de su ATP, y tiene otras vías auxiliares. Entonces, a grandes rasgos, las alteraciones cualitativas, que son las que vamos a revisar ahora, y las alteraciones cuantitativas que les mencioné hace un momento. Vamos. La membrana, como ustedes recordarán, es un esquema de una membrana celular. Lleva la bicapa de fosfolípidos, como cualquier membrana, y lleva sus proteínas. Sin embargo, esta bicapa lipídica lleva unos fosfolípidos, y tiene una relación de fosfolípidos muy curiosa, muy particular, de la cual va a depender el anclaje de estas proteínas, y sin esta relación de fosfolípidos pues vamos a tener ciertas alteraciones. Y estas proteínas integrales van a depender, de estas proteínas integrales va a depender algo muy importante, que es el esqueleto de membrana, que no todas las células. A eso me refiero. En realidad esto no es para que se lo aprendan en específico, no es pregunta de examen, pero necesito que se fijen en la calidad y cantidad de estos fosfolípidos. Necesitamos porcentajes muy pequeños entre sí de ciertos fosfolípidos para el anclaje de estas proteínas de membrana. Y entonces, cuando nosotros mencionemos ciertas alteraciones en la forma en relación a hepatopatías, ahí van a encontrar la relación, porque sabemos que el hígado es el órgano encargado del metabolismo de lípidos. Y entonces, cuando ustedes van a leer que ciertas alteraciones están en relación a hepatopatías, ahí van a encontrar
calidad de la membrana de la hematía y, por lo tanto, la inestabilidad de la capa lipídica en relación a las proteínas integrales y el esqueleto de la membrana. Y entonces aquí está la magia. Esta es la capa lipídica que ya la habíamos visto, las proteínas integrales que ya las habíamos visto, pero aquí está su magia. Este citoesqueleto de membrana es el responsable de la forma que tiene el glóbulo rojo, de ese disco bicóncavo, que finalmente se va a encargar de darle esa movilidad al glóbulo rojo y permitirle realmente que vive esos 120 días, pasando por capilares, frenando su velocidad, acelerando, frenando, sin que se destruya. Y entonces este citoesqueleto está conformado por ciertas proteínas, que esto sí es pregunta de examen, que está conformada por las proteínas integradas que son banda 3 y glicopolinas, ¿no? Y las proteínas periféricas que están conformadas por la peptina, la anquilina, la proteína 4 y la glutamina. Si se dan cuenta, la anquilina y la proteína 4 vendrían a funcionar como proteínas bisagra, que le permiten al citoesqueleto moverse y anclarse a las proteínas estructurales de la membrana, y eso ir dándole la forma que necesite en cualquier momento el glóbulo rojo para tener esa función de acelerar, detenerse en el capilar que necesite, capilar sinovenoso, síncrono. Y entonces, como verán, necesita tener interacciones horizontales entre estas proteínas e interacciones verticales entre el citoesqueleto, las bisagras y las proteínas integrales. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio entre estas proteínas para el normal funcionamiento de la membrana. Y entonces cualquier alteración congénita de la producción de estas proteínas me va a generar alteraciones en la forma del glóbulo rojo y, por lo tanto, probablemente su muerte temprana, lo cual me va a llevar a ciertas patologías de muerte temprana o lo que conocemos como hemólisis. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que pueden haber hemólisis crónicas desde el nacimiento, hemólisis 24/7. ¿Sí? Versus otro tipo de hemólisis que van a estudiar más adelante, que serían las adquiridas por daño extra de la membrana. ¿Ya? Muy bien, entonces en base a esta explicación se arman dos teorías, en que habría alteraciones entre las interacciones verticales de las proteínas de membrana y alteraciones en las interacciones horizontales de las proteínas de membrana. Y en base a estas teorías estaría la explicación de las esferocitosis congénitas. Siempre fíjense en los apellidos. A veces cuando estudiamos leemos rápido y subrayamos como la primera palabra. En este tema aparece la palabra esferocitosis, pero siempre fíjense en el apellido. Van a hablar de esferocitosis congénita, esferocitosis adquirida. ¿Ya? Entonces, en esto, cuando hay déficit o alteración de las proteínas integrales, de esqueleto de membrana, siempre fíjense, nos estamos refiriendo a las esferocitosis congénita. Y obviamente en otras alteraciones, siempre el tipo congénito. Y aquí está, pues, ¿no? En resumen, digamos, las hipótesis. En un defecto vertical, pues habría un desanclaje. Entonces tengo mi membrana que de por sí, por contenido, si se suelta del esqueleto, tendría de forma redonda, ¿no? Por el contenido. Entonces voy a tener un esferocito congénito. Versus los efectos horizontales en los que voy a tener en un sitio anclado, en otro sitio no, otros que sí, otros no. Entonces voy a tener diferentes formas congénitas si es que hubiera ese tipo de defectos en el anclaje de esas proteínas. Finalmente, si es que todo está bien, si es que yo tengo un anclaje normal en todo el borde de mi membrana celular, yo voy a tener una célula de bordes suaves, con esta forma bicóncava que le va a permitir una movilidad súper extra a mi glóbulo rojo, y eso le va a permitir una vida súper larga en comparación de otras células
que también circulan en sangre pública. Entonces, vamos a organizar un poquito nuestra información para que no esté dispersa y puedan organizarla en su cabeza. Entonces, las alteraciones en la forma del glóbulo rojo pueden ser porque se han formado mal, ¿no? Eritropoiesis anómala, ya sea en la formación específica de la membrana. También puede darse por el contenido. Pues si mi contenido de alguna manera es anómalo, específicamente hemoglobina, porque bueno, es lo único que contiene mi glóbulo rojo. Si el contenido de mi glóbulo rojo es anómalo, probablemente este precipite y también me dé algunas alteraciones en su forma o por su contenido en relación al polo del glóbulo rojo. Si tengo yo un daño externo, o sea, no en el proceso de formación, sino un daño extra de la que se formó bien, pero algún elemento exterior daña mi piel, pues también el proteína de sangre periférica lo voy a ver. Y entonces miren, por ejemplo, aquí se repite esta palabra. Por eso en este tema es importante que se fijen bien cuando lean el nombre completo. Entonces aquí aparece esclerositosis congénita y aquí aparece esclerositosis solita. ¿Ya? Y la aparición de otros nombres que suelen aparecer en situaciones de relaciones de situaciones patológicas, como por ejemplo las compensaciones o las recuperaciones de las semillas. Vamos, metiéndonos un poco más al tema, en relación a la eritropoiesis anómala vamos a tener problemas en su forma. Entonces, anisocitosis, que se refiere a alteraciones en su tamaño, o sea, que no son de un tamaño regular o que son de tamaño diferente. Podemos tener las macrocitosis, que hasta ahora, supongo que por lo que han visto en sus prácticas, ustedes me van a decir, macrocitosis, microcitosis, ferropenia y megaloblastosis. Pero como ya habrán visto, estos nombres pues no están en relación solamente a esta parte. Entonces, ¿de qué va esta clase? Se supone que cuando nosotros estudiamos anemia, una parte muy importante, o en realidad cualquier alteración del hemograma, debemos acostumbrarnos a pedir estudio o protis de sangre periférica. En ese estudio, usualmente el patólogo clínico, o el biólogo, o el tecnólogo, va a hacer un protis de sangre periférica y nos va a describir cómo son las células. En esa descripción van a aparecer estos nombres, que son nombres técnicos, en los cuales ellos van a describir ciertas características y es importante que ustedes sepan que estos no son diagnósticos, o sea, macrocitosis no es igual a anemia megaloblastica, ¿sí? Es una ayuda diagnóstica a partir del cual, según el contexto clínico, ustedes, el médico, tiene que dar el diagnóstico. Entonces, el tecnólogo no va a decir, los veo grandes, los veo pálidos, ¿no? Porque sería un poco gracioso. El tecnólogo se le puede ocurrir otra palabra, ¿no? Sobre todo en las siguientes formas que son un poco más detalladas. Entonces, repito, usualmente cuando uno lee este tema trata de hacer relaciones, ¿no? Macrocíticos, megaloblastos, microcíticos, ferropenia, dianocitos, tal, esquizocitos, tal. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque se les va a quedar y van a tener esa sensación de que eso es un diagnóstico y eso no. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vemos macrocitos? Podemos ver en anemias megaloblásticas, pero recuerden que también hay de no megaloblásticas, por ejemplo, en los síndromes megaloblásticos. Y eso los vamos a ver como glóbulos rojos más grandes. Los microcitos a la cabeza de la anemia ferropénica, pero como sabemos también pueden estar en aquellas situaciones donde la cantidad de hemoglobina no es la adecuada, por ejemplo, las talas. En relación a los poiquilocitos, que son formas diferentes, podemos tener, por ejemplo, a los esferocitos. Y cuando tenemos a los esferocitos, recordemos que esa forma de disco bicóncavo le da esa forma y ese color en 2D, cuando han visto ustedes en histología, supongo el frotis, que tiene un borde rosado y en el centro
coloración le da la forma 3D que es el histolito. Sin embargo, cuando son esferocitos no se ve ese centro pálido, se ve todo rosado. Entonces, en 2D el esferocito se ve así, todo rosadito y no se ve ese centro pálido. Entonces es fácilmente identificable, sí. Entonces el tecnólogo se va a limitar a decir esferocito. Ahora, como médicos ustedes tendrán que poner el apellido. ¿Será una esferocitosis congénita? ¿Será una esferocitosis por anemia hemolítica? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya empieza a haber problemas. ¿Sí? Entonces todo va a depender del contexto clínico, qué tiene el paciente, si es que es algo crónico, si no ocurre que es que hay infartos perinegrales, si es que hay ictericias, si es que, en fin. ¿Sí? Y entonces aquí viene el verdadero asunto de esta receta. ¿Ya? Los eliptocitos y los ovalocitos, estos pueden corresponder, como hemos visto, a trastornos congénitos, pero también pueden aparecer en mielodisplasia. Y entonces otra vez lo mismo. Dependerá si es que nosotros vemos bioquímica de hemólisis crónica o no. Simplemente no hay historia de hemólisis crónica y simplemente vemos un trastorno tímido que podría tratarse de una mielosis. El eliptocito, como su nombre lo describe, son glóbulos rojos alargados que sí llevan el centro pálido pero tienen la forma larga. Igual los ovalocitos no son tan alargados pero no tienen la forma redondeada del glóbulo. El dacrocito tiene forma de lágrima, sí tiene hacia un lado un poco más estirado. También se puede ver en mielodisplasias, pero también se describe en anemias trombocénicas graves, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, repito, no son diagnósticos. En relación a la hipocromía, igual, ¿no? Se supone que el contenido del glóbulo rojo es bajo. Entonces, ciertamente la cabeza puede ser neutropenia, ¿sí? El déficit de hierro, pero recordemos que hay otras situaciones en las que hay déficit de hierro, pero por ejemplo por otras situaciones, en las enfermedades inflamatorias o infecciones crónicas, que también hay déficit de hierro, pero no es por una falta de ingesta, por ejemplo. ¿Sí? Hay mecanismos inflamatorios que impiden su absorción. La otra situación que podrían ser las talasemias, en las cuales no hay síntesis completa de hemoglobina, pero por un déficit de cadenas de hemoglobina. ¿Sí? Otra situación podría ser un grosor anómalo de los hematíes, que simplemente a la vista del microscopio pues, podría parecer hipocrómico, sin embargo no lo es. Y entonces aquí tendríamos que evaluar el hepatopatía. En relación a la anisocromía, se refiere a que el tecnólogo está viendo unos rojitos, otros pálidos, unos rojos, otros pálidos. Acá hay que evaluar la historia clínica del paciente, pues puede tratarse de una anemia en resolución, o sea, es de ser un glóbulo rojo en su día 110, ¿sí? Que se formó sin hemoglobina porque el paciente no tenía hierro, y este puede ser un glóbulo rojo en el día 1, pues ya iniciaron su tratamiento, su terapia de hierro, ¿sí? Entonces no necesariamente esto tiene que ser absolutamente patológico, puede ser un paciente que ha iniciado tratamiento con hierro. Otra opción más ficticia puede ser un paciente que lo ha transfundido, ¿sí? Entonces está viendo los glóbulos rojos del donante y se ven los glóbulos rojos del paciente, ¿sí? Entonces miren cómo el contexto clínico del paciente va a depender mucho para la interpretación de lo que
Lo usual es que el glóbulo rojo pueda romperse, ¿sí? Y esto nos va a dar un mecanismo de hemólisis intravascular que se va a romper. O en algunas situaciones el glóbulo rojo puede quedar así. Y entonces en las anemias hemolíticas autoinmunes suele aparecer esferocitos en sangre. Y entonces en sus rotaciones, por ejemplo en ginecología, en las situaciones en las de preeclampsia, por ejemplo, van a observar en sus prácticas que dentro de la batería de análisis de ginecología piden fluido de sangre periférica y ellos observan si es que hay esferocitos o hay esquistocitos. Y entonces eso es un marcador de anemia hemolítica. Entonces, el estudio de proteínas de sangre periférica en muchas especialidades lo van a utilizar. Entonces, por eso es que tienen que saber leer estas. Y entonces aquí les hacía la diferenciación, ¿no? El esferocito real o el esferocito congénito es por el defecto de membrana que ya les había mencionado, pero esta es la explicación por qué aparecería en otras situaciones. Los esquistocitos, miren, si ustedes sin leer esto lo pudieran describir, ¿qué dirían? ¿Qué es esto? ¿Qué parece? Un glóbulo rojo que roto, ¿no es cierto? Es un algo que se reventó, ¿no es cierto? Si fuese eso es. Efectivamente. Esto es el residuo de la imagen anterior. ¿Sí? Cuando el macrófago logra pinzarlo, se rompe. Y entonces esto es un esquistocito. ¿Sí? Esta es una imagen de anemias hemolíticas, usualmente autoinmunes, o lo que van a ver en microangiopatía. ¿Qué es una microangiopatía? ¿Les suena? ¿Qué se imagina? Ya. Su nombre más o menos lo dice, ¿no? O sea, un problema en los microvasos, ¿no? Este nombre va a aparecer en varias partes de la hematología. Y efectivamente se trata de tres enfermedades: síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica y el CIE, la coagulación intravascular. Se trata, más o menos como lo han deducido, hay un daño endotelial y entonces aparece una activación de la coagulación y entonces aparecen como mallas de fibrina. ¿Sí? Entonces voy a recurrir a su imaginación y a sus películas de acción. Cuando han visto que un villano intenta pasar, no sé, un esmeralda, un diamante, y tiene que pasar por varios lugares y les ponen una red de rayos láser. ¿Sí? Y entonces el villano tiene que pasar por aquí, ¿sí? Ahora imagínense que esos rayos láser han aparecido en los vasitos sanguíneos. El problema es que el villano está siendo arrastrado por la corriente. ¿Podrá esquivar los rayos láser? No, ¿no es cierto? La corriente lo empuja. Ya, esa imagen, eso es microangiopatía. Entonces, las células que vendrían a ser como los villanos, algunos pasarán entre los huecos de un rayo láser, otros les tocó el rayo láser. Entonces, ¿qué pasará? Se rompe. ¿Sí? Ya, eso ocurre. El síndrome urémico hemolítico, en la púrpura trombocitopénica trombótica y en la coagulación intravascular discriminada, en los tres hay hemólisis. ¿Por qué eso pasa? Los glóbulos rojos pasan y se rompen. El rayo láser, en nuestro caso las mallas de fibrina, se rompen. ¿Sí? Se rompen. También se rompen las plaquetas, también se rompen los leucocitos, se rompen. Entonces, esa imagen de los rayos láser, eso es microangiopatía. ¿Ya? Y entonces, tal cual, a ellos les toca el rayo láser, a ellos no.
¿ya? Entonces, eso puede ocurrir en anemia, ¿ya? Entonces, en esta triada, en el SHUO, en el PTT y en el CID, en toditos va a haber componente de hemosis. Y en esos tres van a aparecer esquistocitos o esferocitos, ¿ya? Porque algunos los intentan comer los glóbulos a los macrófagos. Ahora, ¿por qué el libro les puede mencionar quemaduras graves? Porque, por ejemplo, en el CID, que es la coagulación intravascular diseminada, esta aparece cuando hay lesión endotelial diseminada, entonces aparece factor tisular en varios sitios y eso produce la activación del factor tisular y se desencadena la cascada de coagulación, y esos son los radicales. Entonces, mucha de la información que aparece en los textos a veces tiene que encontrarle la explicación de él. Entonces, cuando encuentren quemadura atravesada, se refiere a eso. Esa es la activación de la microagitación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el queratocito? El queratocito es este. ¿Ya? Lo describen como forma de casa. Si yo lo hago más flaquito, más flaquito, ¿a quién se parece? Se parece, ¿no es cierto? El queratocito con el de la anemia falciforme. ¿Por qué será? ¿Tendrán relación? Es por el contenido, ¿ya? Ambos tienen que ver con el problemas en las hemoglobinas. Las hemoglobinas no son las A1 o la A2 que todos tenemos, entonces esas hemoglobinas tienden a precipitar. Entonces empiezan a dar una forma diferente al glóbulo rojo. Digamos que como que el extremo del queratocito es el glóbulo rojo hermoso, ¿ya? Son globulinas naturalizadas del queratocito. El acantocito, miren, fíjense en el acantocito, ¿qué son? Glóbulos rojos, pero con prolongación, ¿sí? Pero quiero que se fijen en las prolongaciones. ¿Son igualitas o no? No, ¿no es cierto? Unas tienen larga, y otras son chiquititas. Ahora compárenla con esta. ¿Se parecen? Sí, pero no, ¿no es cierto? O sea, tienen prolongaciones, pero estas ¿cómo son? Son uniformes, ¿no es cierto? Tienen prolongaciones, pero son chiquititas. Este es el acantocito, y aquí está lo que les decía al inicio de la clase. Estos son alteraciones en los fosfolípidos. ¿Se acuerdan que necesitaban los fosfolípidos exactos, bonitos, precisos? ¿Sí? Ya. En este caso, la calidad de fosfolípidos no es buena. Entonces empiezan a tener como que prolongación. Ya esto se da en hepatopatías graves. Esto es un error de laboratorio. Normalmente para hacer un proteína de sangre periférica se tiene que tener una técnica especial. Hay que hincar el dedo, no hay que ordeñar mucho el dedo, pues no se coagula, hay que hacer un hincón, hay que esperar que la gota caiga, que no sea una gota muy grande, hay que extender con el vidrio no muy a 90, no muy a 180 y hacer una extensión suave. A veces ustedes piden el proteína y el me lo olvida. Entonces llega al laboratorio y dice, tenía que salir el proteína. Del tubito le leo. Claro, es una gota, ¿no? En teoría es una gota, pero ya no es lo ideal. ¿Por qué? Porque ese tubito ya está con anticoagulante. Y entonces ese glóbulo rojo ya está muriendo, porque no está en condiciones ideales. Y entonces esto es un artefacto. Por lo tanto, si es que se les describe equinocitos, ya estamos leyendo abajo. Entonces, si ahí les ponen equinocitos, pianocitos, queratocitos, ya se está fumando.
diana. Las células diana, miren, son los glóbulos rojos que en el centro pálido aparece otra vez una parte rosadita. Es como que algo precipitado, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacía precipitar? Era el contenido, ¿no es cierto? Exactamente. Suele verse en hemoglobinopatía, ¿sí? Entonces recuerden, todo lo que precipita, ¿qué será? Su contenido, pues obviamente. Entonces, esas coloraciones diferentes, esas formas diferentes, el queratocito, el glóbulo rojo en pos y el queratocito, tienen que ver con alteraciones en las hemoglobinas, ¿ya? Para que se acuerden de alguna manera. También puede verse en algunas hepatopatías crónicas, pues en realidad también podría ser que está muy aplastado el glóbulo rojo y eso puede ser por la calidad de fosfolípidos, ¿ya? El espermatocito también es otra alteración en los fosfolípidos, ¿ya? Y eso, el libro le puede decir alcoholismo, es básicamente hepatopatías, es por problemas de fosfolípidos de general. También se describen síndromes mielodisplásicos. En relación a los síndromes mielodisplásicos, supongo que de alguna manera lo pueden haber por lo menos mencionado en prácticas. El síndrome mielodisplásico va a aparecer a partir de ahora prácticamente en todos los temas porque es una alteración en la célula hematopoyética, en la célula madre hematopoyética, en la cual hay una alteración, hay una mutación que produce muchas cosas, dentro de ellas alteraciones morfológicas en la célula, tal cual lo habían estudiado, me parece, en psicología. Y entonces todas las alteraciones en las formas, todo puede ser mielodisplásico. Entonces, por eso es que este diagnóstico también va a aparecer en todos los diagnósticos diferentes. Ya. Esto que les decía es como que el extremo del queratocito, que es la precipitación extrema, suele aparecer en las crisis hemolíticas de los pacientes con hemoglobina S. Este glóbulo rojo, como comprenderán, es un poco difícil que atraviese capilares y este es el responsable de las crisis de dolor o crisis oclusivas en los pacientes con drepanocytosis. Y entonces, bueno, si esto ya, pues, eso sí claramente puede ser diagnóstico. En relación a las inclusiones, claramente sabemos que un glóbulo rojo no va a tener ningún tipo de inclusión porque no tiene ranuras, no tiene ningún tipo que no debería tener ningún tipo de inclusión. El reticulocito se supone que podría tener ciertos vestigios, pero en este tipo de coloración no se ve. Así que en esta coloración, hematoxilina eosina, si se ven inclusiones, esto no es un reticulocito, o sea, no hay esa posibilidad. El reticulocito se ve como otro tipo de coloración. Entonces, inclusiones con esta coloración es algo patológico. Entonces, son dos cosas. Si es que es único, puede ser un resto nuclear y eso es patológico. Usualmente se ve en pacientes esplenectomizados. Recuerden que cualquier alteración, ¿no? estas formas anómalas deberían ser retiradas de circulación por los macrófagos que están en vaso. Entonces, cuando los pacientes son esplenectomizados, sí podemos ver formas anómalas circulando. Y los otros, cuando son inclusiones varias, pueden corresponder también a formas patológicas, también en relación a displasias, o algunas acumulaciones de hierro, por ejemplo, como por ejemplo la sobrecarga de hierro o hemosiderina, ¿no? También hay esta otra parte también es importante porque hacia la parte neoplásica vamos a hablar mucho de lo que es el síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad, como comprenderán, se va a ver en todo lo que es patología oncológica y hematología, porque en oncología hematológica vamos a ver proliferación de células en sangre y eso nos va a producir hiperviscosidad.
La hiperviscosidad lamentablemente tiene síntomas inespecíficos. El paciente va a venir a la emergencia o se marea, mareos, sensación de pesadez, malestar, sensación de calor, síntomas que a veces pueden parecer como que no, este paciente está raro, no sé qué quiere, está raro. ¿Sí? A esos pacientes siempre hay que hacerles caso, porque de verdad que el síndrome de hiperviscosidad da esos síntomas. Claramente son mareos, cefalea, pínicos, escotomas, a veces sangrados, a veces adormecimiento, sensación de arterial. Entonces, esos síntomas hay que evaluarlos con un hemograma y en el fluido de sangre periférica nos puede mencionar esto, que es el fenómeno de Rouleau. Sin embargo, el fenómeno de Rouleau es bien diferente a lo que es la aglutinación. Entonces, una cosa es la aglutinación, que como verán, esto está así como pelotonado, y el fenómeno de Rouleau es como pila de monedas. Entonces, aquí les ponen en la mayoría de libros, dentro de las neoplasias hematológicas que mayor síndrome de hiperviscosidad se tiene, por ejemplo, es el mieloma múltiple. Sin embargo, en el mieloma múltiple, es un dato curioso, ahí no tenemos incremento de células en sangre periférica, lo que tenemos es incremento de proteínas. ¿Ya? Y entonces, por eso se los he puesto, porque en las otras neoplasias en las que sí tenemos incremento de células, ya desde policitemia vera, leucocitosis inicial, leucemia amiloide crónica, leucemia linfoide crónica, todas las leucemias, todas las neoplasias en las que tenemos incremento de células circulantes, en todos va a haber síndrome de hiperviscosidad. En esta tenemos incremento de proteínas y claramente en el protismo vamos a ver el. Entonces, cuando se nos diga que hay aglutinación, igual esta muestra no vale, esta muestra ha sido tomada de ti. Pero el Rouleau sí hay que tomar atención, porque esto es igual a síndrome de hiperviscosidad. Ahora váyase a buscar cuál, pues, ¿no? ¿Cuál de estos nombres me está causando la hiperviscosidad? Otra cosa que es importante mencionar es: existe la posibilidad, así como pudiera ocurrir la presencia de abastonados. Cuando ustedes les mencionan en el hemograma abastonados, ¿ustedes qué piensan? Y eso es por infección, ¿no es cierto? Abastonados, infección. Si ustedes les dicen eritroblastos, pasa que como aparece este nombre blastos, en la práctica nos suelen decir leucemia. ¿Ya? Recuerden que blasto como palabra, en realidad se está, cuando los hematólogos nos referimos a blastos, me estoy refiriendo a la célula madre hematopoyética y a la célula madre diferenciada amiloide y linfoide. Esa es la palabra blasto. Porque morfológicamente yo cuando la veo no la puedo diferenciar si es mieloide, linfoide o esa nomás. Yo simplemente la veo que es grande y tiene embriolos y nada más. Eso para mí, cuando yo lo veo en el microscopio, digo eso es un blasto. ¿Sí? Cuando ya tiene prefijo, ya está diferenciado. ¿Sí? Entonces, en el protis de sangre periférica les van a decir normoblastos, eritroblastos, mieloblastos. ¿Sí? Entonces, si bien, como ahora ustedes ya están mencionando, será porque estamos en esta clase, obviamente se refiere a formas jóvenes de los rojos. ¿Sí? Entonces, es muy similar, son formas jóvenes de los rojos. Quiere decir que la eritropoiesis está a una velocidad incrementada, por lo tanto es una recuperación de una anemia. ¿Sí? Sin embargo, la aparición de estos blastos, o sea, de estas formas jóvenes, sí también igual nos tiene que llamar la atención, porque recuerden que estos, o sea,
hemos visto que en sangre periférica pueden circular abastonados, sí, ¿no es cierto? Es un porcentaje normal. ¿Pueden circular reticulocitos? Sí, ¿no es cierto? Hasta un porcentaje chiquito, pero sí puede circular. Pero en más jóvenes puede circular. No, ¿no es cierto? ¿Quién lo sostiene en médula ósea? El estroma. ¿Sí? Entonces, los más bebitos no deberían sentir. Algo está pasando en el estroma. ¿Sí? Entonces, a veces esa ruptura del estroma sí puede significar cosas mal. Entonces, otra vez, todo va a depender del contexto. Si es un paciente que te dice normoblastos, ya, ok, pero si es un paciente que sí, pues ha tenido una hemorragia digestiva de aquellas, es una hemorragia postparto terrible, bueno, pueden aparecer hasta normoblastos, ¿no es cierto? Pero más bebés, no, y si no está en el contexto de una hemorragia, no tampoco. Entonces, otra vez es lo que estábamos diciendo desde el comienzo, todo va a depender del contexto, ¿sí? Por eso el frotis de sangre periférica no es un examen que, no sé, mejor que el tecnólogo diga, mejor le pido frotis para que el tecnólogo dé diagnóstico. Nunca será así. ¿Ya? Mucho va a depender de la interpretación que ustedes como médicos que tienen al paciente delante puedan definir. ¿Ya? En realidad esta parte debió ir primero que el seminario, pero no era por hacer el diagnóstico de anemia y tal, sino porque dentro de las alteraciones cuantitativas que ya habíamos visto, que ya les comenté de las anemias y de las hiperglicemias y tal, quería llegar a eso. En el estudio siempre irá la morfología hidrocelular, y por eso es que esta clase es muy importante, ¿sí? Porque si bien no es el diagnóstico, siempre les va a ayudar a orientarlos un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes de primera intención, si tienen un hemograma con anemia y microcítica, pues van a pedir, ¿no es cierto?, su perfil de hierro. Pero si en ese perfil de hierro además piden su frotis y les llegan diagnósticos, ya pueden ayudarse un poco más, ¿no es cierto? De repente pueden pedir ya electroforesis de hemoglobina, ya no esperarán 6 meses a darle hierro a ese paciente, ¿no es cierto? Ya pueden ir haciendo sus diagnósticos un poco más finitos, o si es que no tienen la electroforesis de hemoglobina, ya podrán hacer una referencia más temprana, en fin. Entonces, miren cómo un examen que no está al alcance, en realidad muy al alcance, ¿sí? Porque si hay un laboratorio que hace hemograma, claramente pueden hacer morfología hidrocelular. Entonces, son exámenes que son muy de primer nivel, que son básicos para diagnósticos mucho más finos de lo que ustedes creen. Entonces, si tienen acceso a hemogramas, tienen acceso a morfología hidrocelular. Entonces, a partir de ahí, la calidad de referencia, el tiempo de referencias se acorta muchísimo. ¿Sí? Eso. Pregunta.